Bueno, hermanos, es una alegría nuevamente poder compartir con ustedes otro día del Señor, donde Cristo venció la muerte, que eso es la razón por la que nos hemos reunido hoy. Quería pedirles si me pueden acompañar al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar en un solo versículo hoy. Sin embargo, este versículo en realidad es un disparador para este tema. Vamos a leer el versículo 8 y tratar de comprender un poco. Dice Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es una cita del Salmo 68, versículo 12, del apóstol Pablo, pero lo que habría que preguntarse es de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo cita en el Nuevo Testamento, en un texto donde va a hablar de los dones espirituales, por qué cita un salmo del Antiguo Testamento? Vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual dice, ¿quién dice? Bueno, la Escritura, el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, está citando los Salmos. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿por qué cita este texto? Recordemos que Pablo es un judío, además él es un rabino, y lo que está haciendo es básicamente citar un texto que prueba el argumento que él está diciendo, ¿no? Es como que yo les diga, bueno, para que sea de día, tiene que salir el sol, ¿sí? Si es de día, entonces tiene que estar el sol presente al menos, ¿no? Bueno, esa sería la justificación que valida la premisa que cité. Es de día, por lo tanto, tiene que estar el sol. Bueno, Pablo acá lo que está citando es la justificación. Pero ¿cuál es la premisa? Vamos a leer el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Pablo en este texto, en el título no inspirado, él está hablando de la unidad del Espíritu. Es decir, la Iglesia de Cristo es un cuerpo de creyentes que a lo largo de todos los siglos, en distintos lugares de la tierra, en distintas denominaciones, por así decirlo, han estado todos unidos, y estamos todos unidos en la Iglesia Universal por el Espíritu Santo que nos ha metido en la Iglesia, ¿sí? ¿En qué momento hemos entrado en la Iglesia de Cristo? Bueno, en el momento en el que hemos nacido de nuevo. Y en el momento en el que hemos nacido de nuevo, en ese mismísimo instante, también hemos recibido dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Bueno, son dones especiales que Dios brinda a cada creyente para el servicio a la iglesia, ¿sí? El Señor Jesucristo le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? ¿Cuál era la roca? Bueno, la roca básicamente era la declaración previa que había hecho Pedro sobre Jesús. ¿Qué había dicho? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Mesías. Bueno, sobre esa roca la iglesia va a edificar, ustedes van a edificar mi iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Bueno, tiene que haber uno que venga con el ladrillo, tiene que venir otro que ponga el nivel y trace las rectas para empezar a ¿qué cosa? A edificar la iglesia de Cristo, ¿no? Y cada uno de nosotros somos esos pequeños ladrillos que se van apilando uno a uno hasta que en algún momento alcancemos, por así decirlo, la etapa de crecimiento definitiva, en la cual Cristo vendrá a ejecutar un juicio sobre todos los incrédulos, sobre todos los impíos, sobre todos los rebeldes, va a resucitar de los muertos, va a llamar a todos los que están en el fondo del mar, los va a traer, va a resucitar a todo el mundo y ahí viene la escena del juicio que todos conocemos en Mateo 24. Ahora es interesante notar esta cita del apóstol Pablo, porque en el Salmo 68 lo que había ocurrido es que el rey David había tomado
una ciudad de un pueblo enemigo, que eran los jebuseos. David conquista a los jebuseos y luego de esa gran conquista, él escribe este Salmo 68. Y el Salmo 68 toma justamente una analogía en la cual en el mundo antiguo, cuando un rey vencía y capturaba la ciudad de otro, lo que hacía era básicamente lo saqueaba esa ciudad y se llevaba a todas las personas que podía para esclavizarlo, ¿no? A todos los enemigos. Y lo que hacían era básicamente hacerlo desfilar por esa ciudad. Pero dentro de esas personas que saqueaba tanto bienes como personas, ¿no? Ahora, dentro de esas personas que también se recuperaban, eran justamente aquellos que habían sido capturados en batalla. Es decir, hay un grupo de personas que en la batalla son capturadas y tomados como rehenes por el enemigo, ¿no? Y se utilizan los rehenes como moneda de cambio, ¿sí? Entonces esta idea de subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad, es decir, evoca justamente esta idea, ¿no? Cristo ha tomado de Satanás a aquellos que él tenía como rehenes, ¿sí? Y en ese mismo desfile de gloria, en ese mismo desfile de victoria del rey, ¿quiénes van caminando por la calle? Bueno, van caminando los que van con los grilletes, los enemigos del rey, que han sido vencidos. Van caminando arrastrando los pies, caminando en harapos y dando vergüenza por la forma en la que están vestidas. Y también ¿quiénes forman parte del desfile? Los victoriosos. El general de la batalla va al frente y todo su ejército victorioso va detrás. Y también en ese desfile van aquellos que habían sido capturados, que pertenecían al rey, que pertenecían al pueblo, pero que habían sido capturados por el enemigo. Y es en ese momento que el rey los recupera para sí. Por eso es interesante notar esto, que junto con cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es recuperado por Cristo, también en ese mismo instante es partícipe de los dones que Cristo ha ganado. Cristo no solo ha vencido al enemigo, sino también ha saqueado y tiene dones para repartir con aquellos a los cuales ha liberado. ¿Se entiende? Por eso es útil que Pablo cite el Salmo 68, porque él está hablando de qué cosa, de los dones que Cristo ha repartido a la iglesia. Aquellos que ha tomado de Satanás y los ha liberado para sí mismo, también los ha colmado de dones. Ahora, interesante también, esos dones no son para uso personal. ¿Se entiende? No tienen como fin último el uso y el beneficio personal, sino ¿qué cosa? La edificación y la glorificación de Cristo, la edificación de la iglesia. Desgraciadamente, estamos viviendo tiempos en los cuales el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con la neumatología, neuma ¿de qué viene? ¿No? El neumonólogo, ¿no? Cuando vas al neumonólogo, ¿qué es lo que te revisa? Los pulmones, ¿no? Entonces la idea de neuma, justamente de neumatología, es la ciencia que, por así decirlo, no quisiera decir que estudia el Espíritu Santo, como si fuera, no sé, alguien que lo está diseccionando, pero sí es el área de la teología que le dedica su estudio al Espíritu Santo. Intenta, de alguna manera, comprender el Espíritu Santo a través de la palabra revelada que tenemos. Desgraciadamente, hoy estamos viviendo tiempos en los cuales las personas en diferentes, no importa la denominación, tanto católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, lo que abunda en realidad es el error respecto del Espíritu Santo. Es decir, conceptos equivocados de quién es la tercera persona de la Trinidad. Y si la Biblia dice que el que da los dones, el que reparte los dones en el momento en el que naciste de nuevo es el Espíritu Santo, y vos tenés una idea equivocada de quién es el Espíritu Santo, posiblemente también hay una idea equivocada de qué son los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven? Messi, por ejemplo, esa zurda que tiene, que es una zurda impresionante, ¿es un don del Espíritu Santo? ¿Podría ser un don del Espíritu Santo la zurda de Messi? ¿Sí? No. Seguramente que no, eso es un don natural que él ha tenido, que él pudiera
no sé, manifestarse como creyente, por ejemplo. Pero hay personas que justamente confunden los dones espirituales con qué lindo que canta, ¿no? Independientemente de la vida que lleve, eso es muy común, desgraciadamente, en el ámbito evangélico, con los grandes cantantes, que a pesar de que el tipo es un fornicario, se sabe muy bien la vida horrible que lleva, los evangélicos muchas veces dicen, no, pero hay que esperar a que entre en razón, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿no? Hasta se cita la palabra del Señor, son irrevocables, ¿no? O sea, no importa que el tipo esté revolcándose como un cerdo en el lodo, como el perro que se come el vómito de nuevo, no importa, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Una cosa totalmente sacada de contexto. La peor distorsión respecto de los dones espirituales viene por parte del movimiento carismático. En ese movimiento tenemos, por ejemplo, grupos pentecostales, cuya vida cristiana está completamente fundamentada en la búsqueda de experiencias sobrenaturales en esta área. Gente que vive una vida cristiana inferior, por ejemplo, porque no han recibido un segundo bautismo del Espíritu Santo. Entonces pareciera que son creyentes de segunda, porque como no tienen el bautismo del Espíritu Santo, entonces, bueno, es como que Cristo bautizó al de al lado y vos te quedás sentado ahí mirando, digamos, ¿no? Eso es teología errónea, teología equivocada. Gente que vive con una mente de pensamiento mágico, es decir, personas que evalúan, por así decirlo, la palabra de Dios a la luz de sus experiencias, cuando en realidad tiene que ser al revés. El escrutador, la lupa con la que yo tengo que mirar mis experiencias personales, tiene que ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque del corazón salen los engaños, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, el ser humano, en búsqueda de intentar retener su vida pecaminosa, o al menos una parte, o al menos intentar, bueno, acomodar la mayor parte, pero bueno, una parte me la guardo, se intenta justificar eso por medio de la experiencia personal. No, pero ¿qué me vas a decir a mí si Cristo me sacó de la droga? Me dice. Cristo me sacó de la droga. ¿Me entendés? Pero bueno, pero te sacó de la droga, pero no de la fornicación, de la mentira, del robo. ¿Entendés? Justamente una vida cristiana tiene que ir acompañada de una vida de piedad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, podés juzgar a Cristo por tu propia experiencia personal, porque si no te convertís vos en juez de Cristo. Nos convertimos nosotros en jueces de la palabra del Señor. Y hay casos que son más impactantes que otros. Por ejemplo, uno de los casos más recientes, que es el caso de una chica de Rosario que se llama Leda Bergonzi, que debería llamarse Leda Vergüenza. Leda Vergüenza, que aparentemente no es evangélica. Yo estaba convencido de que era evangélica por las barbaridades que dice, pero no es evangélica, sino que es una laica católica. Y, por ejemplo, una revista que habla de ella, y también siempre me fijo, trato de ver cómo la gente, cómo los impíos, por ejemplo, ven al mundo, a los que se profesan cristianos, no importa de dónde, cómo lo ven, digamos, ¿no? Hay una revista de extrema izquierda que se llama la revista Anfibia, dice, la clave que le permitió a Leda entrar en este universo tiene un nombre, que se llama carisma. Y es una desgracia que utilicen esa palabra, porque justamente es una de las... cuando uno habla de los dones espirituales, dependiendo del énfasis de la palabra de Dios para ese don, es cómo se traduce. Pero básicamente el concepto es, por ejemplo, podría ser la palabra carisma. ¿Sí? Hay otras palabras también que también se traducen como don, o como dádiva, o como regalo, sí, pero el concepto que está detrás es el mismo. Pero ellos usan esa palabra para referirse a ella y dice que es un don gratuito dado por Dios relacionado con una misión. Es decir, Leda Bergonzi tiene una misión. Es una especie de mamá Tula rosarina del siglo XXI, una especie de padre Ignacio con jeans, que vivía en la zona sur de Rosario y ahora, por ejemplo, hace un tiempo se mudó a un country cerrado, en un pueblito que está cercano que se llama Pueblo Ester, que es un country, digamos, un barrio cerrado. Es decir, ella pasó de estar en la zona sur de Rosario, un lugar donde básicamente te pueden matar en cualquier esquina, digamos, a irse a vivir un country cerrado.
es una persona que hace reuniones masivas de 20.000 personas y hace tipo campañas de milagros, ¿no? Y sanidades. Hasta hace 6 meses nadie sabía quién era ella, dice la revista. Hoy Leda es el hit del verano rosarino. Por su convocatoria, por su mudanza, es decir, la revista Anfibia habla bien de ella. No habla mal, es una revista de extrema izquierda, anticristiana, pero ellos hablan bien de ella. ¿Por qué? Porque ven en ella algo medio pagano. Vieron que las feministas están un poco con ese tema de la brujería, ¿no? Del horóscopo, de los signos, ¿no? Les gusta todo ese tema de la bruja, ¿viste? Y dice, y por eso ellos la resaltan, por su convocatoria, por su mudanza al Salón Metropolitano, un lugar grande, por sus polémicas declaraciones sobre el cáncer. En el relato, la ciudad pasó de ser un territorio narco a la ciudad espiritual. ¿Quién es Leda? La mujer cura, la mujer que sana. La mujer que cura y la mujer que sana. Dirige la organización carismática Soplo del Dios Viviente y reúne más de 20.000 personas por semana. Pobres, los pone todo con X, porque digamos no tienen género, ¿no? Pobres, ricos, sojeros, políticos, empresarios, obreros, artistas y deportistas buscan su imposición de manos y así reencontrarse con lo mágico y lo pagano en un solo lugar. O sea, esto es lo que dice la revista Anfibia, digamos, ¿no? Hablando bien de ella, ¿no? Una cosa increíble. Lo mismo ocurre dentro del movimiento evangélico, pero de una manera bastante más burda, porque por lo menos Leda se nota que al menos tiene cierto pudor. Ella dice, por lo menos, no me miren a mí, miren a Cristo, ¿no? Pero los evangélicos hacen exactamente lo mismo en muchos casos, pero diciendo, yo soy el hombre de Dios, el apóstol, el profeta. Si te vas de acá, la maldición de Cristo te va a agarrar en la esquina y te va a partir al medio, y no saben más cómo maldecir a las personas, digamos. O sea, es la misma barbaridad, pero con otra vuelta de rosca, digamos, una vuelta de rosca más. Ahora, lo grave de esto es que todos estos constituyen blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le están atribuyendo a Dios obras que realmente son de Satanás. ¿Sí? Es decir, ¿cómo uno blasfema de la peor manera el Espíritu Santo? Diciendo esto que está pasando es de Dios, digamos, ¿no? Y son, en muchos casos lo hemos visto, campañas de milagros, por ejemplo acá en Santa Fe, donde van los travestis, donde van personas endeudadas, sicarios, gente de lo más grave de la sociedad, van a esas campañas de milagros, se caen, se levantan de nuevo, se vuelven a caer, supuestamente Dios está ahí obrando, liberando a los cautivos, y el sicario, como se levantó, vuelve a cargar el arma y continúa con el trabajo que estaba haciendo. Lo mismo hace el travesti, lo mismo hacen todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de libertad, ser asociado a ese tipo de cosas? ¿Y cómo uno se da cuenta que eso es así? Por los frutos. El árbol se conoce por los frutos. El naranjo te va a dar naranjo, no te va a dar uvas ni peras. Entonces, cuando uno ve el resultado de la conducta, entonces ahí puede evaluar qué tipo de fe tiene, que es una fe demoníaca, ¿sí? Que es una fe diabólica. ¿Qué cosa se parece más a los dones del Espíritu Santo obrando en la iglesia? Les voy a citar un caso. En el libro de los mártires, cuenta, escrito por John Fox, un puritano de la Reforma Protestante, dice, en la tercera persecución, bajo el emperador Trajano, que fue un emperador español, en el 108 después de Cristo, Plinio el Joven, que era uno de los historiadores normalmente iban a las batallas con historiadores que narraban la crónica de lo que estaba ocurriendo, por eso han llegado hasta nuestros días. En la tercera persecución bajo el emperador Trajano, en 108 después de Cristo, Plinio el Joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Todo lo que ellos contaban, y cita entre comillas, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se le tenga que llamar, escribe Plinio, solo consistía en esto. Este era el error que cometían los cristianos y que lo seguían cometiendo al punto de que los mataban y los cristianos no frenaban. ¿Y cuál era el error de los cristianos? Solo consistía en esto, que solían reunirse un determinado día antes del amanecer
y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común en una comida inocente. Eso es lo que hacían los cristianos, que enfurecía tanto a los paganos. ¿Por qué? Por culpa de que los cristianos adoraban a Cristo, a ese Cristo, muchas calamidades caían sobre Roma, por culpa de que los cristianos enfurecían a los dioses. Entonces los cristianos eran perseguidos, eran obligados a retractarse de su fe, y cuando no lo hacían eran matados. Ardían en las ciudades, en las calles de Roma, envueltos en aceite y prendidos fuego. Y los cristianos continuaban reuniéndose, se iban para un lado, se continuaban reuniendo, los descubrían y continuaban reuniéndose. ¿Y cuál era el crimen de los cristianos? El crimen de los cristianos es que aceptaban a los esclavos. Porque ¿qué les enseñó el apóstol Pablo a los primeros cristianos? Ya no hay hombre ni libre, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, sino que somos todos unos en Cristo. ¿Y cuál es el gran crimen de los cristianos? ¿Cuál es el gran crimen? Tratar a las mujeres igual que a ellos, considerarlas herederas de la gracia y de la vida, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era el crimen de los cristianos? ¿Cuál era el crimen de los cristianos? Aceptar a los esclavos. El crimen de los cristianos era quedarse a atender a los enfermos cuando los médicos huían por las pestes. Los romanos sabían eso, ya lo he contado esto, sabían que una peste venía a Roma porque desaparecían los médicos, pero ahí se quedaban los cristianos a cuidar a los huérfanos que quedaban y a las personas enfermas, y muchos de ellos morían. ¿Y por qué hacían eso los cristianos? Porque justamente ellos esperaban la gracia de la vida venidera. Ellos tenían puestos sus tesoros en el reino de los cielos y no en este mundo. ¿Y por qué hacían eso ellos? ¿Cuál era la convicción tan fuerte? Bueno, son los dones del Espíritu. Son los dones del Espíritu. Hay una historia que cuenta que en un accidente de tránsito, un hombre que venía con un border collie detrás, se le vuelca la camioneta y el border collie salta. Se revuelca y desapareció el border collie. Se perdió en la ruta. Y estuvo varios días perdido. Nadie sabía dónde estaba. El dueño obviamente sufre heridas en el accidente. Cuando se recupera intenta encontrar el perro. Y resulta que cuando va a buscarlo a la zona, resulta que lo encuentra en una granja. ¿Y qué estaba haciendo el perro? El perro estaba pastoreando las ovejas. ¿Y cómo puede un perro que había sido criado en una ciudad era un border collie? Claro, porque estaba en su naturaleza hacer eso. Por más de que él nunca había sido entrenado para eso, cuando vio una oveja, se dio cuenta que la podía perseguir y que era más rápida que la oveja. Y se dio cuenta que las podía asustar de tal manera que las podía llevar donde quería. Y al granjero le pareció una idea excelente. ¿Y qué hizo? Adoptó el perro. Me lo quedo yo, dijo. ¿De dónde salió este perro? Me lo quedo yo. ¿Por qué? Porque actuó conforme a su naturaleza. Actuó conforme a su naturaleza. Y eso es lo que les pasaba a los cristianos. Les pedían negar a Cristo. Había varias maneras de obligar a un creyente a negar a Cristo. Y los romanos trataban de buscar, inventaron distintos tipos de tortura, y veían que mientras más fuerte era la tortura, eso más alentaba a todos los que a los que hasta ese momento se habían quedado callados. Eso fue a tal punto que para el año 300, la gran mayoría de los esclavos de Roma eran todos cristianos. La gran mayoría de los cristianos de Roma eran cristianos. La madre del emperador Constantino se hizo cristiana. Y claro, si se daba cuenta de que ¿qué mejor lugar que el cristianismo para una mujer? ¿Qué mejor lugar? La madre de Constantino era cristiana. Y así, incluso se levanta un emperador apóstata, Juliano el apóstata, y quiere revertir el cristianismo, pero ya no podía. Ya no podía porque los valores de la sociedad habían cambiado. Los cristianos ya habían enseñado que los niños no se pueden matar. La pirámide de población en Roma estaba invertida, porque era un mundo muy violento, y era un mundo que estaba por construirse, entonces son más útiles los hombres que las mujeres. Entonces, cuando un hombre ya no tenía la segunda hija, la mataba o la dejaba morir en las alcantarillas de Roma, pero los cristianos venían, la juntaban y ya la añadían a la familia.
¿Se entiende lo que quiero decir? Cambiaron los valores de la sociedad y eso ya no puede volver para atrás. ¿Y quién es el que estaba haciendo eso en los cristianos? Era el Espíritu Santo. Eran los dones espirituales que operaban en dos aspectos. Los dones espirituales podríamos separarlos en dos. Uno tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el discernimiento de la palabra de Dios, que es predicado y que es escuchado. Ustedes en este momento, al escuchar la palabra del Señor, y yo al predicarla, estamos adorando a Cristo. Esto es un momento de adoración al Señor. Y la palabra del Señor trae luz y va trayendo discernimiento a las personas, ¿sí? Y eso es por obra y gracia del Espíritu Santo, no por la persona que habla. Y a alguno de ustedes se le enciende más la chispa de estudiar la palabra del Señor, de enseñarle a otro. Tal vez no te animás públicamente, pero sí ves que el hermano está fallando en algo y tenés el amor, la gracia, la sabiduría, la paciencia que nadie más tiene para acercarte a ese hermano y de todo corazón, sin ninguna envidia, sin ninguna cosa, decirle, mira hermano, a mí me ocurrió que yo oraba de manera equivocada a veces y utilizaba el nombre de Señor, Señor, Señor como muletilla. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, te pido que... Y eso es un error orar de esa manera, porque vos estás utilizando el nombre de Cristo en vano. Y viene un hermano y muy amorosamente me dice, hermano, no utilices el nombre de Cristo de esa manera, me dijo. Más vale hacer silencio, me dice. Más vale hacer silencio. Y me lo dijo, y yo sé que ese hermano tiene un don para la exhortación, por ejemplo. Es un hermano que algunos ya saben tal vez de quién estoy hablando. Y lo mismo ocurre con otro. El otro que se da cuenta que dice, falta tal cosa, falta lo otro. Es aquella persona que tiene un don para servir, que eso es un don del Espíritu Santo. Que puede que vos lo traigas de antes. Tal vez, un ejemplo, yo, por ejemplo, evidentemente, si terminé pastoreando una iglesia, claramente no es algo, digamos, soy encargado de la obra actualmente, no soy pastor todavía, lo aclaro, pero evidentemente el Señor ha tratado conmigo, porque yo antes era docente de escuela primaria, docente de escuela secundaria, docente para el ingreso de la facultad, qué sé yo, siempre se me dio bien esa parte de tener paciencia con las personas, para explicarle lo que no entiende, para tratar de acompañarlo, siempre tuve eso. Y después mi trabajo terminó llevándome para ese lado. Lo mismo, o sea, es como de alguna manera todo fue hacia ese lado, digamos, ¿no? ¿Y quién fue haciendo eso? Y es el Señor. ¿Y por qué esa carga está en mi corazón? Porque es un don puesto por Dios. Porque es un don puesto por Dios. ¿Y qué pasara si yo no tendría ese don puesto por Dios? Ni por un segundo pudiera hacer lo que estoy haciendo. Si la gracia de Cristo no estuviera sobre cada creyente, sobre cada persona, ni por un segundo pudieras mantenerte en la fe. ¿Te parecería mejor el pecado? ¿Te parecería mejor las cosas de este mundo? No te atraería el reino de los cielos, no tendrías temor al juicio venidero, no sabrías lo que te estás perdiendo en Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente eso es la obra del Espíritu Santo, es la gracia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obra en cada persona de una manera diferente. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que pone el Espíritu Santo? El deseo de servir a la iglesia. ¿Pero ¿y por qué querés servir a la iglesia? Porque todo el que, como dijo el Señor en Mateo 24, ¿no? Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me viniste a ver. ¿Sí? Esos son los dones del Espíritu Santo, obrando en la iglesia, especialmente. ¿Sí? Esos son los dones del Espíritu Santo que el Señor pone como una carga en el corazón de cada persona. Este es mi pequeño ladrillo que yo puedo poner en la casa de Cristo. Es un pequeño ladrillo que puedo poner en la casa de Cristo, ¿sí? En la iglesia del Señor. ¿Y quién ha hecho eso? Bueno, es el Señor. Es el Señor. No somos nosotros, amados hermanos. ¿Sí? Y el apóstol Pablo enfatiza, si me pueden acompañar un poco más, versículo 9, vamos a leer leímos el que está antes. Bueno, la justificación del versículo 8, es decir, Cristo subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa ese versículo? Bueno, como Cristo venció, sabemos, ¿y cómo sabemos que Cristo venció? Y por la tumba vacía. Por la tumba vacía, como la tumba resguardada por los romanos
imposible de que nadie entre ni salga de ahí. Imposible, porque el mejor ejército del mundo de su tiempo lo estaba cuidando, resguardando. Entonces la victoria de Cristo fue la resurrección. Fue la resurrección. Entonces, como Cristo resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Es decir, sacó a todos aquellos que estaban en esclavitud, que estaban secuestrados, por así decirlo, por el diablo, y los liberó. Y nos hace caminar por ese desfile de la victoria, ¿no? Donde Él va por delante. Y donde Él reparte todos esos dones de los que ha despojado a sus enemigos. ¿Sí? Entonces Pablo justifica esto que acabo de decir citando el Salmo 68. Y eso de qué subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? Eso no se refiere al infierno. Cristo, para vencer, para llevar cautiva la cautividad, por así decirlo, es decir, liberar a los cautivos, escribir nuestros nombres en el libro de la vida y dar dones, repartir dones por medio del Espíritu Santo, Él primero tuvo que pagar un costo, ¿no? Él tuvo primero que hacerse hombre, tuvo que descender a lo más bajo de la tierra, ¿sí? ¿Qué significaría bajar? Bueno, Él se hizo siervo hasta lo sumo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a uno ¿qué le dijo? Te seguiré, Señor. Y te seguiré, Señor. Y Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas, ¿sí? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y Cristo vivió toda su vida sin poder reposar la cabeza. En el mismísimo lugar y momento en el que Él nació, no había lugar para Él en el mesón. Es decir, desde el mismísimo comienzo de su vida, para Cristo no había lugar en este mundo. ¿Hay lugar en el mesón? No, no hay lugar en el mesón. Y ahí tuvo que nacer el Hijo de Dios, en un establo. ¿Y cómo termina en la muerte, luego de la muerte de la cruz? ¿Cómo termina? En una tumba prestada, en una tumba que no era de Él. No había lugar para Él en el mundo. Este mundo no tenía un lugar reservado para Él. Ni al principio, ni durante, ni al final de su vida. Entonces el Señor Jesucristo, para repartir esos dones en esta iglesia, y en cualquier creyente, y para darnos la gracia de la salvación, Él tuvo que descender a lo peor y más inimaginable que cualquier ser humano alguna vez conoció en este mundo, ¿sí? Él tuvo que hacerse siervo hasta lo sumo. Es decir, esos dones que el Señor ha dado a su iglesia, amados hermanos, son dones. Una de las traducciones podría ser dádiva, es decir, son regalos que uno recibe, pero no es gratis. No es gratis. Por eso es tan valioso, es tan importante que cada creyente haga uso y ejercicio de esos dones espirituales que han sido dados por Cristo, porque tienen un costo muy alto. Él tuvo que descender hasta lo más bajo de la tierra, ¿sí? Él se hizo hombre y esclavo y tuvo que vivir una vida que ningún israelita ni siquiera había vivido. Nadie nacía en un establo, ¿sí? Nadie nacía en un establo. Y todos, más en la tradición israelita, tenían un lugar donde morir. Pero ¿cuál es el problema? Cuando Cristo murió, sus hermanos no creían en Él. Los apóstoles lo habían abandonado. Su madre era una mujer viuda. ¿Cómo iba a ser? ¿Con qué podía pagar? ¿Qué ahorros tenía Cristo? ¿Qué ahorros tenía el Señor para pagarse un entierro digno? No lo tenía. No lo tenía. Pero el Señor se encargó y despertó el corazón de servicio de un hombre que la Biblia lo recuerda. La Biblia recuerda el servicio que ese hombre prestó. Ese hombre tal vez no fue un gran predicador. Tal vez no era un hombre muy inteligente ni siquiera. Tal vez sí. José de Arimatea. Pero la Biblia lo recuerda como el hombre que quiso servir a Cristo en un momento muy especial de la vida de Cristo. ¿Se juntó con quién? Con Nicodemo, el fariseo. ¿Y qué dijeron? Vamos a darle un último honor a nuestro Salvador. Vamos a darle un último honor a nuestro Salvador. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo tengo ungüento y mirra. Bueno, vamos a ungir al Señor.
yo tengo tengo contacto con el procurador romano, Poncio Pilato. Vamos a pedir poder darle un último honor a nuestro Salvador. Y así lo hicieron. Y esa fue también la sentencia de muerte de quién, de quién, de Nicodemo. Nicodemo, la historia lo recuerda que Nicodemo, es decir, la crónica cuenta, no sé si ustedes recuerdan, en Juan 3, Nicodemo es el hombre que se acerca a decir, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Sí? Y Nicodemo, en ese acto de servicio, no inspirado por él, inspirado por el Espíritu Santo, él estaba entregando su vida. Él sabía que en el mismísimo instante que le dijera al procurador romano, Poncio Pilato, queremos darle un último honor a nuestro Salvador. Él sabía que él iba a perder absolutamente todo. Pero era la última oportunidad de ver a Cristo. Era la última oportunidad. Era la última oportunidad, la última ofrenda de amor que él podía darle a su Salvador. Y dijo, bueno, si no me la juego en esta, ¿dónde me la voy a jugar? Y fueron, y la Biblia dice que prepararon y ungieron el cuerpo del Señor antes del día de reposo. Lo hicieron muy rápido. ¿Para qué? Para poder honrar por última vez al que le había abierto los ojos esa noche que él se acercó. En oscuridad, su alma en oscuridad. Se acerca de noche y el Señor le abre los ojos. Y ahora el fariseo, enceguecido por la ley, puede comprender el Evangelio. Y en eso jugó su vida. ¿Y quién operó ese servicio? Y fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, miren qué obras de servicio nos ha dejado la palabra de Dios para recordar. Un pequeño acto de servicio, un vaso de agua será recordado por el Salvador. Por cuanto tuve sed y me diste de beber. Un pequeño vaso de agua será recordado por el Salvador. Entonces, amados hermanos, los dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros no son para que te los quedes. No son para que actúes egoístamente porque no te pertenece. La Biblia dice que somos administradores de esos dones, no son tuyos. Yo como gerente de la empresa que estoy, si un día le voy y le digo al dueño, ¿sabes qué? La empresa ahora es mía. Me va a mirar, está despedido, me dice, inmediatamente. La empresa es mía. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No son nuestros, amados hermanos, los dones. Y por otra parte, su costo es muy alto. Su valor es muy grande, como para esconderlo, cobardemente. Y otra cosa muy importante, recuerden esto, el Señor es muy severo. El Señor es muy severo cuando Él da algo y te lo encomienda. Él es muy severo. Y se los voy a leer. Es la conocida parábola de los talentos, ¿sí? Es la conocida parábola de los talentos. Mateo 25, 28 al 30. Mateo 25, 28 al 30. Mateo 25, 28 al 30. No lo voy a leer completo, solamente voy a leer. A ver si está entero. A ver, por las dudas, lo voy a leer de acá. Dice, Mateo 25, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Y en el 25, miren por qué se lo guardó.
Miren por qué se lo guardó. 25. Por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amados hermanos, el Señor nos ha dado este ejemplo, obviamente que está apuntado a quién, a gente que todavía no conoce al Señor, ¿no? Aquellas personas que no conocen a Cristo actúan específicamente de esta manera, ¿no? Ahora, es decir, no se rinden al Señor Jesucristo para, por así decirlo, darle su vida, que es un poco a lo que apunta, pero sin embargo en esta parábola el Señor muestra que Él es severo, Él es severo, Él es severo. Con aquellos a los que ha dado dones, Él quiere que nosotros fructifiquemos, Él quiere que nosotros en el lugar en el que nos ha puesto, con las cosas que nos ha dado, no de manera desnaturalizada. ¿Cuáles son los dones espirituales que podemos encontrar en la Biblia? Hay listas que no son exhaustivas. Hay listas, es decir, porque un pasaje te cita una serie de talentos y otros pasajes te citan otra serie de talentos, pero podríamos englobarlos de la siguiente manera. Algunos de los talentos mencionados, o todos, en realidad son 20. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, profetas, maestros, los que ayudan, los que administran, los que sirven, los que enseñan, los que exhortan, los que reparten, los que presiden y los que hacen misericordia. Ahora sabemos que hay algunos dones que han cesado. Nuestra posición es que nosotros no creemos que Leda Bergonzi, por ejemplo, esté haciendo todo lo que está haciendo en nombre de Cristo. ¿Sí? No lo creemos, si bien creemos que efectivamente Dios sí puede sanar milagrosamente a las personas por causa de su gracia común. De los 10 leprosos que vinieron a Cristo, Cristo no le dijo, bueno, no, ¿quién es el que vos sos el que va a querer? Te sano a vos, los demás váyanse. No, los sanó a todos, pero solamente uno fue salvo. Es decir, Cristo, 20.000 personas que lo vienen lo están siguiendo porque quieren que les sane los enfermos, quieren estar con el Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, a ver, ¿quiénes son los que van a creer? Ustedes 10, bueno, ustedes 10 van a comer. Ustedes, los otros, el resto de los 24.990 se van para casa. No, les dio de comer a todos. Entonces, el Señor en su gracia común sí puede sanar a personas que, por causa de su gracia común. Porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Sin embargo, la gracia más preciada de toda, que es la salvación, la gracia más preciada que es la salvación, eso el Señor Jesucristo lo reserva para aquellos que vienen a Él y se arrepienten, ¿sí? Para aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo. El Señor pudiera, digamos, de alguna manera, por su gracia especial, sanar a una persona con una enfermedad gravísima, por ejemplo, y sabemos que lo hace. Sin embargo, no es algo de lo que Él, es decir, no se agrada a Dios de la vida de esa persona, porque está viviendo en rebeldía. Y en cuantito a las piernas le funcione de nuevo, adivinen qué va a ir a hacer de nuevo, como el perro coli, va a ir a pecar de nuevo, como el perro coli de lo que les conté. Entonces, amados hermanos, tenemos una responsabilidad asociada a estos dones que el Señor ha repartido a la iglesia. El apóstol Pedro, nadie más que él, ni nadie menos, dice, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? También la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8, ya vamos terminando. Dice Romanos 12, 6 al 8. Es decir, Pedro dice, cada uno ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Romanos 12, del 6 al 8. Es decir, hay una responsabilidad de administrar
¿Por qué es necesario administrar? Cuando los recursos son escasos, ¿no? Cuando los recursos son escasos, uno tiene que administrar de la mejor manera para lograr un objetivo estratégico pensado. Entonces Dios te pide, mira, vos no tenés todos los dones del Espíritu Santo, pero los que tenés tenés que administrarlos bien, de la mejor manera posible. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida del don de la fe. Es decir, tenemos que ponerlos a mover, los tenemos que echar a andar. Es decir, Pedro te dice que, ¿qué cosa? Que lo administres bien. Pablo, ¿qué te dice? Te dice que lo pongas en funcionamiento según la naturaleza de ese don. ¿Está? Obviamente, el que enseña va a tener que estudiar más que el que está sirviendo. Y el que está sirviendo tal vez va a tener que poner más de su recurso que el que está, va a tener que dedicar otro tipo de tiempo, otro tipo de esfuerzo. ¿Se entiende? Sin embargo, ninguno es mejor ni peor delante del Señor. Todos son necesarios. Es decir, la persona que predica está haciendo un servicio público. ¿Sí? Está haciendo un servicio público. Ahora, la persona que sirve está haciendo un servicio que no es tan visible, pero que es un servicio glorioso para el Señor. Y hay cosas que se han hecho en secreto que han sido de las más gloriosas de la historia, como la que les estoy diciendo, ¿no? Que les conté de José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Algo que lo hicieron entre ellos dos nomás. Y fue algo que se hizo medio en secreto. Y fue una de las cosas más gloriosas de la historia, ¿sí? Pablo le va a decir también a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ahora, nosotros no creemos otra cosa, es decir, ¿qué dones creemos que fueron para la era de los apóstoles y que con la muerte del último apóstol se terminó? Nosotros creemos que la profecía es un don que ha cesado. Ya no es necesario que venga un profeta y me diga, Joaquín, tu vida vas a morir a los 65 años, no sé, no necesito que me digan eso, ¿está? Y eso, ¿por qué? Porque si el don de profecía existiera todavía, entonces tendría que estar escrito en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, ¿se entiende? Entonces, no creemos en los dones de profecía, no creemos en los dones de sanidad al estilo de los apóstoles. Yo sí creo que si oro por una persona, Dios lo puede sanar, no yo, cualquiera que ore por esa persona, lo puede sanar si es la voluntad de Dios. Creemos pero yo no creo que no haya un apóstol hoy que te pone las manos y te sanás. ¿Se entiende? No creemos en el don de profecía, no creemos en el don no creemos en los actuales. Creemos que sí, por supuesto, ocurrieron en la época de los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario verificar que el mensaje que se estaba dando era un mensaje verdadero. Si viene uno que es seguidor de Cristo y su sombra va pasando y todos los que se están sanando dan cuenta de lo que está pasando, entonces efectivamente este hombre es seguro que viene de parte de Dios, que es lo que debe creer mucha gente ingenua que la siga le da vergüenza, ¿sí? Mucha gente que la sigue a ella debe pensar que eso están siguiendo a alguien enviado por Dios, ¿no? Entonces no creemos en esas tres cosas que hoy ocurran. Creemos que ocurrieron en el tiempo apostólico, que era necesario para verificar como un sello de calidad que te dice que esto es bueno, pero que eso ya ha quedado, ya ha pasado. ¿Y cómo sabemos? Por ejemplo, a la tercera generación de seguidores de Cristo, los apóstoles y la tercera generación, por ejemplo, Timoteo tenía dolor de panza y Pablo le dice, toma un poco de vino para que se te pase el dolor de panza. No le dice, declaro en el nombre de Cristo que vas a ser sano. O Santiago ya le escribe a la iglesia, es decir, Jesús, Santiago, tercera generación, les escribe cuando alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Sí? No les está diciendo, declaren en el nombre de Cristo que esa persona se va a sanar. ¿Está?
Entonces, por eso nosotros no creemos que esos dones continúen operando. Por último, y no menos importante, y ya termino, es que todos estos dones se ejercitan a través de los medios de gracia. ¿Sí? ¿Cómo se ejercitan estos dones? Bueno, muy bien. Me estás diciendo lo que tengo que hacer. Podría ser que tenga un don para exhortar, otro para enseñar. Pudiera ser que tenga un don para servir a los hermanos. ¿Y cómo lo hago? ¿Está bien? Me está diciendo el qué. ¿Y el cómo? Bueno, el cómo es en el contexto de una iglesia local. ¿Se entiende? Es decir, una persona aislada del resto de los creyentes no puede ejercitar los dones espirituales. No hay manera, no hay con quién. ¿Se entiende? Aparte, va en contra de la naturaleza de los dones del Espíritu. Porque Cristo ha, por así decirlo, redimido la Iglesia Universal, pero tiene iglesias locales en todos lados. ¿Cuántas cartas? Hicimos la serie sobre las cartas al Apocalipsis. Cristo no dice carta a la iglesia de Asia, no, le escribe a la de Filadelfia, a la de Esmirna, una carta a cada iglesia local. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Cristo le escribe al ángel de esa iglesia, es decir, al responsable de la iglesia. Entonces, Cristo exhorta específicamente y cada iglesia tiene que dar cuenta por sí misma. Entonces una persona que dice, bueno, no, yo está bien, pero quiero vivir mi vida cristiana apartado de la iglesia, bueno, hermano, olvídate, eso no existe. Estás hablando, ese es el esqueleto obeso, el círculo cuadrado, estás hablando de algo que no existe. Está algo que es imposible, algo que no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque un creyente separado no puede sobrevivir, no puede ejercitar los medios de gracia. Pudiera estar en duda que realmente sea un creyente. ¿Se entiende? Le digo, ¿por qué? Porque Cristo ha puesto a la iglesia para servir. Por cuanto serviste a uno de estos mis pequeños, por mí lo hiciste. ¿Cómo le vas a dar un vaso a un tipo que está a 45.000 kilómetros? No se lo podés dar. ¿Cómo le vas a dar un abrazo y exhortarlo y ver que está viviendo como un creyente? ¿Cómo lo vas a exhortar si lo veo yo no sé cómo vive? Si está del otro lado del mundo. ¿Cómo lo voy a exhortar? Le digo, bueno, estás disciplinado porque estuviste haciendo tal cosa, no puedes participar más de la cena del Señor. Si no participa de la cena del Señor, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, es algo que va en contra de la naturaleza de la iglesia, va en contra de la naturaleza del Evangelio. Cristo tiene una iglesia universal, pero tiene pequeñas iglesias a lo largo de toda la historia y de todo el mundo, ¿sí? Por eso es necesario que los medios de gracia se ejerciten en el contexto de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión entre los santos, ¿sí? Ya, si no, estás desarraigado de una iglesia, entonces ya la tercera, ya es una mesa de 2 patas. Y una mesa de 2 patas, ¿qué va a pasar? Se va a caer, digamos, ¿sí? Porque tiene que tener 3, por lo menos. Así que bueno, terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por la iglesia, por todo lo que has hecho por nosotros, por habernos rescatado, Señor, y haber repartido dones a tu iglesia a lo largo de todos los siglos. Te damos gracias por la fidelidad de aquellos que te han servido y que han sido lumbreras para nosotros, Señor. En cosas tal vez pequeñas, como ese viernes por la tarde, el testimonio de José de Arimatea y de Nicodemo permanecen hasta hoy, Señor, para enseñarnos que tú lo vales todo y que si el servicio a ti requiere de nuestra vida, oh Señor, lo vale con creces. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.